Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que hayan descansado debido a las vacaciones que se dieron, ¿verdad? Y pues vamos a retomar las actividades. Esta guía ya la había compartido antes de los exámenes trimestrales, sin embargo la dejamos para retomarla ya en el tercer trimestre. Vamos a dar inicio a la primera clase del tercer trimestre y esta es la guía 1 del tercer trimestre. Y pues justamente iniciamos con la unidad 4, ¿verdad? Que es paralelismo y ángulos internos de un polígono. Bueno, hay cosas que debemos de recordar que ya se han visto o se han estudiado en grados anteriores. Una de ellas es la definición de polígono. Un polígono es una figura geométrica plana en la cual todos sus vértices están unidos por segmentos. De esta forma, el polígono más simple que se conoce es el triángulo. El triángulo es el polígono más pequeño que conocemos, en el cual pues se cumple, ¿verdad? Que es una figura plana y todos sus vértices están unidos con segmentos. Todos sus vértices están unidos, es decir, no hay partes que queden abiertas o incompletas. Y pues luego continuamos con los cuadriláteros, los pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos y así sucesivamente. Decanos, todas esas cosas que ya se han estudiado en grados anteriores. Bueno, los polígonos se clasifican según su número de lados que lo conforman o por los cuales está determinado. Por ejemplo, si un polígono tiene 3 lados, pues es un triángulo. Y aparte de eso, ¿verdad? Se pueden estudiar polígonos regulares, que son los que tienen sus lados iguales, pero eso es otra cosa. En esta unidad nos va a interesar estudiar el valor de la suma de los ángulos internos de un polígono y ver algún patrón que se cumpla para poderlo determinar. Bueno, y así, ¿verdad? Los cuadriláteros son los que tienen 4 lados, polígono de 4 lados, pentágono, un polígono de 5 lados, hexágono uno de 6 lados y así sucesivamente. Bueno, otra de las cosas que debemos de recordar es cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, cuánto suman los 3 ángulos internos de un triángulo. Eso pues debemos de recordar que si sumamos los 3 ángulos internos de un triángulo, su resultado es igual a 180 grados. Eso es algo fundamental que lo vamos a utilizar en el estudio de estos contenidos relacionados con la guía 1. Por el momento, eso tenemos que tener en cuenta, que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Bueno, vamos a dar inicio. Suma de ángulos internos de un polígono. ¿Y cómo vamos a ver esta primera parte de la suma de los ángulos internos de un polígono? Vamos a ver qué pasa por triangulación. Por eso es que yo le digo que debemos de tener en cuenta cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera. Y siempre va a ser 180, ese es un teorema, 180 grados. Bueno, y tenemos el primer ejemplo. Encuentra la suma de los ángulos internos del siguiente polígono. Este es un polígono que tiene 6 lados, se llama hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. ¿Cómo podemos encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono de esta forma, pero por triangulación? Es bien sencillo. Y quiero que presten mucha atención en esto. Porque sí es bien sencillo, pero debemos de tener claro cuál es el sentido o la lógica que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es definir un punto, que va a ser uno de los vértices del polígono. Observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me desplazo a segmentos adyacentes a ese punto? No puedo formar nada, ningún polígono.
y el polígono que yo quiero formar son triángulos. Entonces me guío al siguiente punto. Este lo tomo como punto de referencia. Entonces trazo este segmento y he formado un primer triángulo. Siempre tomo como referencia ese punto que ya les dije, que ya definimos, y nos dirigimos al siguiente vértice de este polígono. Podemos llamarle punto o vértice. Se nos forma otro triángulo. Y pues, ¿qué pasa si yo tomo siempre este vértice o este punto de referencia y me dirijo al otro vértice que nos falta? Trazar el segmento, unirlo con ese mismo punto. Pues se me forma otro triángulo. Observen que tengo el primer triángulo. Este triángulo que está acá le puedo llamar triángulo 1, que está determinado por estos segmentos. Este es un triángulo 2, que se me ha formado acá. Triángulo 3 y triángulo 4, que lo podemos asignar acá. Si se fijan, se nos han formado 4 triángulos. Y como se nos han formado 4 triángulos, esos triángulos tienen ángulos. Y aquí está este ángulo de acá, este otro ángulo. Y observen que los ángulos se han partido en dos en todos los vértices, excepto el que tenemos de referencia y los que pues no han sido, los vértices que no han sido intersectados por el punto de referencia. Tenemos estos ángulos de acá y acá pues se nos forman todos estos ángulos de acá. Entonces observen que la suma de todos los ángulos internos de este polígono, todos los ángulos que están acá, pues se reduce, ¿sí? Se reduce a sumar los ángulos internos de los 4 triángulos que ahí tengo. Observen que este ángulo de acá está formado por este ángulo que pertenece a este triángulo, este otro ángulo que pertenece a este triángulo, este otro ángulo que pertenece a este triángulo y este otro ángulo que pertenece a este otro triángulo. Este ángulo pertenece a este triángulo y este pequeño de acá también pertenece a este. Este ángulo, el ángulo total del polígono está formado por este pequeño ángulo de acá y este otro, que pertenece a este triángulo, que es el triángulo 4 y el triángulo 3. Y así sucesivamente podemos observar eso. Pero sabemos que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces aquí estos 3 ángulos se me suman 180. Al igual que este otro de acá, suma 180 grados y 180 grados. Entonces, ¿qué debo de hacer para encontrar la suma de los ángulos internos de ese polígono? Observe que se me han formado 4 triángulos y en los 4 triángulos la suma es 180. Entonces, veamos. Observar que se forman 4 triángulos. Entonces, la suma de los ángulos internos del polígono, será lo siguiente. Observen que pasa lo siguiente. Tenemos que sumar los 180 de estos 3 ángulos de acá, más los 180 de este otro que está acá, más los 180 grados de estos 3 ángulos que están acá, que sería el triángulo 3, más los 180 grados que suman los 3 ángulos del triángulo 4. Bueno, pero esto a qué va a ser igual. ¿Cuántas veces he sumado 180?
pues lo he sumado 4 veces. Sería 4 por 180 grados. Y 4 por 180 grados es 720 grados. Entonces, la suma de los ángulos internos de un hexágono es 720 grados. Y así se calcula la suma de los ángulos internos de un polígono. Si lo quiere hacer por triangulación, simplemente fijamos un punto y observen que a los segmentos adyacentes al punto pues no me funcionan. Entonces me dirijo al siguiente. Y observen que pierdo dos segmentos, ¿verdad? Pierdo dos vértices en los cuales yo no puedo formar triángulos, porque los triángulos se forman con traslados. Entonces acá obviamente no voy a poder formar ningún triángulo en los que están a la par. En los segmentos que están a la par del punto de referencia no se podrá formar ningún triángulo. Y eso es bien importante verlo, que perdemos dos vértices, es decir, dos segmentos. Ya van a ver por qué. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es fijar un punto y luego, como la palabra lo dice acá, triangular, ¿sí? Construir los triángulos que se pueden formar. Bueno, por construcción hemos encontrado la suma de los ángulos internos de un hexágono. Por construcción de triangulación. Ahora veamos cómo lo podemos hacer a través de una fórmula. Lo vamos a escribir acá. Deducción de la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen lo siguiente. Si se fijan, pues podemos definir algo bien importante. Digamos que sea n, como ya hemos estudiado álgebra, ¿verdad? Y decimos, sea n el número, sí, sea n, dos puntos, puede ser el número de lados de un polígono. ¿Qué va a pasar? Lo que tenemos que ver es cómo construir una fórmula que me determine cuántos triángulos puedo formar, cuántos triángulos internos pues puedo formar dentro de un polígono. Porque sabiendo cuántos sabiendo cuántos triángulos internos puedo formar en un polígono, de esa forma se determina la suma de los ángulos internos de ese polígono. Entonces vean, sea n el número de lados de un polígono. ¿Cuál es la relación bajo este criterio? Que tenemos un polígono de 6 lados, un hexágono. ¿Cuál es la relación? El número de lados y el número de triángulos que se hicieron, que se formaron. Vean, yo tengo este polígono de acá que tiene 6 lados. ¿Sí? Este polígono tiene 6 lados. Y se me formaron, ¿cuántos triángulos? 4. Se me formaron 4 triángulos. Ok, entonces, a partir del número de lados, ¿cómo puedo encontrar yo el número de triángulos? Sencillo. Lo único que tengo que hacer es que a 6 le resto 2 para que me dé igual a el número de triángulos que se formaron, que son 4. Y esto tiene sentido por lógica. Y es que perdemos dos segmentos. Ese 2 que estamos restando acá son los segmentos que perdemos en el momento de triangular. Es por eso que tenemos que restar 2. Si yo tengo un polígono cualquiera y para saber cuántos triángulos se pueden formar internamente en ese polígono, pues sería el número de lados menos 2. Vean, ¿cuántos lados tiene este polígono? Tiene 6. Para saber cuántos triángulos tiene, le resto 2. 6 menos 2, 4. Entonces,
Y de esa forma también, sabiendo cuántos triángulos se forman dentro del polígono, puedo saber cuánto es la suma de los ángulos internos, multiplicando por el número de triángulos que se forman, por 180, que son los ángulos internos de un triángulo. Entonces observen lo siguiente. Pero nosotros, como queremos una fórmula de forma general, hemos dicho sea n el número de lados de un polígono. Entonces tenemos un polígono de n lados. Queremos saber cuántos triángulos se forman. Lo único que hacemos es restarle 2. Y aquí sabemos los triángulos que se forman, el número de triángulos, ¿verdad?, que se forman. Para saber cuál es la suma de los ángulos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para saber la suma de los ángulos? Pues simplemente, como se forman n menos 2, oigan bien, se forman se forman n menos 2 triángulos, entonces tenemos n menos 2 triángulos. A esto le vamos a multiplicar los ángulos, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Entonces multiplicamos por 180 grados. Apliquemos la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos de este polígono. A ver si nos da 160. Bueno, observemos. Bueno, ¿cuántos lados? Veamos, la fórmula es n menos 2 por 180 grados. ¿Quién es n? N es el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 6 menos 2 por 180 grados. Bueno, pero 6 menos 2 es 4. 4 por 180 grados es igual a 720 grados. Ok. Algo más. Si quisiéramos saber cuál es la suma de los ángulos internos de un pentágono, ¿qué tengo que hacer? Un pentágono tiene 5 lados. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera esa parte, ¿verdad? Si quiero saber la suma de los ángulos internos de un pentágono. Bueno, entonces tendría un polígono de 5 lados. Vean eso. Tengo un polígono de 5 lados. Y la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos es que sería n menos 2 por 180 grados. ¿Sí? Bueno, pero el polígono es de 5 lados, es decir, de un pentágono. Queremos saber la suma de los ángulos internos. Entonces sería 5, vea bien, 5 menos 2 por 180 grados. Pero 5 menos 2 es 3 por 180 grados. Pero 3 por 180 sería, bueno, 3 por 180 sería igual a 540 grados. Bueno, y así se encuentra. Ven que ya aplicando la fórmula es más sencillo encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono. Aquí lo hice de manera rápida, ¿verdad? Pero sí, en un problema que vamos a ver a continuación, ya es más sencillo encontrar cuál es la suma de los ángulos internos. Oigan bien, internos, los que están dentro del polígono. Interno significa que están dentro del polígono. Bueno, pasamos al siguiente contenido. Antes de continuar, vean que hemos estudiado dos cosas. Cómo encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono por triangulación y utilizando la fórmula. Pero la fórmula es simplemente una deducción de encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono por triangulación. Es simplemente eso. Es una deducción, nada más es como un resultado, una conclusión, lo podemos decir, y técnicamente hablando es una conjetura. Una conjetura es un argumento que se deduce a partir de un patrón. Bueno, continuamos. Tenemos que vamos a estudiar ángulos externos de un polígono. Vaya, veamos. Se lo voy a definir ejemplificando.
¿Qué es un ángulo externo de un polígono? Es el ángulo que se forma con la prolongación de un segmento o de un lado del polígono, la prolongación, con el lado que está adyacente. ¿Sí? ¿Me explico? Es la prolongación, se forma con la prolongación de un lado, porque hasta aquí llega el segmento, y esto es la prolongación, lo que está en rojo. Entonces, el ángulo que se forma con la prolongación de un lado y la abertura que está con el lado adyacente. Así, este es un ángulo externo, al igual que este otro, porque este segmento es prolongación, al igual que este otro es prolongación, al igual que acá. Entonces, los ángulos externos son los que se forman a partir de la prolongación de un lado con el lado adyacente al polígono. Ese es un ángulo externo. Bueno, veamos qué nos pide, y para esto necesitamos una definición bastante importante antes de continuar. Algo que debemos de tener en cuenta es que, observen esto que les voy a mostrar acá. Bueno, si trazamos una línea recta, ¿sí? Esa es una línea recta que está ahí, pero quiero trazarlo con color rojo acá. Vale. Observen eso. Esa es una línea recta. Y lo que tracé con color rojo es hasta donde llegó esa semicircunferencia, o sea, pequeñita. Vea que aquí se forma un ángulo, ¿sí? La línea recta forma un ángulo. Y ese ángulo, ¿a qué es igual? Pues vean que en el transportador es todo, dar vuelta a toda la media circunferencia, que sería 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que se forma en una línea recta es igual a 180 grados. ¿Sí? Y es por eso, ¿verdad? Que en el transportador en realidad, si partimos, bueno, lo voy a poner de esta forma. Aquí no. Si partimos de 0, pues aquí está el punto de inicio en la línea recta, 0, y llegamos hasta 180. Entonces ese ángulo que se forma acá es de 180 grados. ¿Sí? Quiero que les quede claro eso, que en una línea recta se forma un ángulo igual a 180 grados. Ese resultado va a ser muy útil para calcular la suma de los ángulos externos de un polígono. Bueno, veamos el ejemplo. Determina la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Es un polígono que tiene 4 lados. Si es polígono es porque todos sus segmentos están unidos con los vértices. Bueno, veamos, este es un cuadrilátero, ¿sí? ¿Y qué me está pidiendo? Determina la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero. Bueno, este es un cuadrilátero general. Los ángulos externos son los que están en negro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que este ángulo sea A, este de acá va a ser el ángulo B. Le voy a llamar variable, ¿verdad? Porque en realidad este ejemplo está en el libro. Pero ahí en el libro dice determínalo de forma algebraica. No lo quise escribir así para que no se escuchara tan complicado. A, B, este ángulo externo le llame a este le llame B, a este le llame C, o le estoy llamando C, y a este le llamo D. Y vean que estos son ángulos externos. Ahora, los que están acá en rojo son ángulos internos del polígono. Observen que le vamos a llamar a este ángulo de acá, a este le vamos a llamar X, a este le vamos a llamar Y, a este le podemos llamar W, y a este que está acá le llamamos Z. ¿Sí? Bueno, quiero que vean algo. Vean muy bien esta parte de acá. Y vean esta parte de acá. Vaya, vean. El ángulo X más el ángulo A, ¿qué están formando? Están formando un ángulo de 180 grados.
y el ángulo X es un ángulo interno al cuadrilátero, al polígono de 4 lados, y el ángulo A es un ángulo externo. ¿Qué significa eso? De que el ángulo X más el ángulo A es igual a 180 grados. ¿Sí? También tenemos que el ángulo Y más el ángulo B es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque forman una línea recta, observen. Forman una línea recta. Y los ángulos sobre una línea recta son igual a 180 grados. Observen también que el ángulo W más el ángulo C es igual a 180 grados. Y el ángulo Z más el ángulo D es igual a 180 grados. Vale. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo lo siguiente, X más A, ¿sí? Sumo todo esto, ¿verdad? Más Y más B más W más C, que sería esta parte de acá, más Z más D, ¿qué va a ocurrir? Va a ser igual a sumar 4 veces 180, que sería 4 por 180 grados. ¿Sí? Pero, vean algo, yo puedo hacer lo siguiente, puedo separar los ángulos internos que son X, Y, W y Z. Puedo separarlos con los ángulos externos. Entonces vamos a tener de que X más Y más W más Z más A más B más C más D, ¿a qué es igual? 4 por 180 es igual a 120 grados. Perdón, 720 grados. 4 por 180 es igual a 720 grados. Bueno, ahora observen lo siguiente. Los ángulos X más Y más W más Z, ¿quiénes son? Son los ángulos internos de este polígono que está acá. Ok, pero ¿cuántos lados tiene este polígono? Es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Vean, tiene 4 lados. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar los ángulos internos de un polígono? Es n menos 2 por 180. ¿Qué significa entonces? Que como n es el número de lados del polígono, entonces tendría que 4 menos 2, voy a multiplicarlo por 180 grados. Entonces 4 menos 2 es igual a 2, 2 por 180. Entonces me quedaría que la suma de los ángulos internos de este polígono es igual a 360 grados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que X más Y más W más Z, que son los ángulos internos de este polígono, suman 360 grados. Y luego pues simplemente sumo X, perdón, sumo A más B más C más D, que es igual a 720 grados. Bueno, pero va a ocurrir de que A más B más C más D es igual a 720. Como esto está sumando, pasa a restar. Me quedaría 360. Pero 720, ¿sí? 720 menos 360 es igual a 360 grados. Lo que significa de que A más B más C más D es igual, esto va a ser igual a 360 grados.
significa de que los ángulos externos de este polígono suman 360 grados. Y en general, los ángulos externos de cualquier polígono que ustedes quieran encontrar la suma de sus ángulos externos, siempre va a ser 360 grados. Ese es un argumento que ya tienen que tenerlo en cuenta. Ese es un resultado que tienen que tenerlo en cuenta siempre. Los ángulos externos de un polígono en general, externos de un polígono en general, suman 360 grados. Bueno, continuamos. Veamos el ejemplo. Calcula el valor del ángulo A. Este ángulo que está acá. Vean, lo vamos a aplicar a este cuadrilátero. Calcula el valor del ángulo A. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que debemos identificar es que es un ángulo externo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aplicar y aplicamos ángulos externos. Observen algo más. Ese vale A. Pues vean que este ángulo de acá no lo conocemos. Llamémosle X. Pero ¿qué pasa? Este ángulo externo no lo conocemos, pero sí sabemos el interno, que es 124 grados. ¿Qué significa eso? Ya en la solución, que X más 124 grados forman un ángulo recto, perdón, un ángulo en una línea recta, que eso va a ser igual a 180 grados. ¿Qué significa entonces? ¿Sí? De que X va a ser igual a 180 grados menos 124. Transpongo este término. Me quedaría de que X va a ser igual 180 menos 124 es 56 grados. ¿Sí? Entonces X es igual a, X acá es igual a 56 grados. Bueno, y ya está. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿sí? Perdón, la suma de los ángulos externos de un polígono, ¿qué es igual? Pues tenemos de que es igual a 360. Significa de que los 100 grados de acá, que este es un ángulo externo, más los 80 grados de acá, de este ángulo externo, más los 56 grados de este ángulo externo, más el valor del ángulo externo A, va a ser igual a 360 grados. Ya lo demostramos acá. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Cuánto es 100 más 80 más 56? Es 236 grados. Entonces tenemos que 236 grados más A es igual a 360 grados. Entonces el valor de A, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser igual a 360 grados. Como este de acá está positivo, lo transpongo a negativo, menos 236 grados. ¿Qué significa? Que el valor de A, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 360 menos 236, que sería, les digo, que sería 124 grados. Y ahí se encuentra el valor del ángulo A. Bueno, y así se resuelve aplicando ángulos externos, un problema similar o un problema de aplicación. En este momento pasaré a una pequeña, ¿verdad?, sección de preguntas, consultas a los resultados o al estudio de este contenido.